Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Les doy oficialmente la bienvenida al módulo 2 del seminario Ciencias Regulatorias, Métodos Alternativos para Productos Formulados. En este segundo encuentro van a hablar las expertas sobre métodos alternativos para evaluar la toxicidad oral, dermal y por inhalación de productos formulados. Antes de darle la palabra a las especialistas, las voy a presentar brevemente. En primer lugar, vamos a contar hoy con la participación de Josefina Ramírez. Josefina es química farmacéutica, bióloga, egresada de la Universidad de La Salle, con estudios de posgrado en toxicología. Se desempeñó en el área regulatoria de plaguicidas. Actualmente es especialista en seguridad del producto para Latinoamérica Norte en Syngenta, y además ha participado como ponente en diversos foros relacionados con química, toxicología y residuos para México y el extranjero. Y en segundo lugar, pero no menos importante, por supuesto, contamos con la participación de Ligia Romeo. Ligia es médica patóloga y legista, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Se dedicó a la medicina asistencial y docencia universitaria, tanto de pre como de posgrado. Desde 2012 trabaja en toxicología regulatoria en el sector privado, y actualmente se desempeña como toxicóloga regulatoria global para Corteva AgriScience. Obviamente pueden leer las bios mucho más completas en el programa de la actividad. Lo último que me queda decirles es que al final de la charla, como la vez anterior, vamos a tener un breve espacio de preguntas. Esta vez va a ser todo en español, así que ignoren el botón de interpretación. Pueden ir dejando sus consultas en el botón de Q&A o de preguntas y respuestas. Y ahora sí, los dejo con Josefina, que dará la primera charla. Josefina, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a los organizadores del evento. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Por motivos de conexión estaré apagando mi cámara y voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Muy bien. Entonces, como bien fue mencionado, yo voy a hablar un poco de los métodos alternativos que tenemos para evaluar la toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria. En el caso de la toxicidad aguda oral, contamos con 3 guías, que son la OSD 420, la 423 y la 425. En el caso de la toxicidad aguda dérmica, contamos con la guía 402. Y en el caso de la toxicidad aguda inhalatorio, contamos con la guía 403. En los 3 casos podemos revisar también lo que es la guía 237 y me gustaría contarles un poco más sobre ella. La guía 237 surgió como una necesidad para cubrir o ver por el bienestar animal. Como sabemos, las guías cada vez van evolucionando de acuerdo a los avances científicos, y esta guía lo que principalmente se enfoca es en la toxicidad aguda. Esta guía ya habla de criterios en los casos en donde no se requiere realizar un estudio toxicológico y agudo, y también ya habla un poco más de los criterios en los casos donde podemos utilizar información de la misma sustancia, por ejemplo, alguna información química que pueda ser de utilidad y eso evite o elimine o hacer pruebas en animales, o también utilizar información de sustancias similares para evaluar la toxicidad aguda de una sustancia. Esta es una metodología, es una guía internacional, está pública, es gratuita y es una guía que generalmente utilizan diferentes, no solamente empresas, sino también autoridades de diferentes países, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, Canadá, donde están muy interesados en el bienestar animal.
Hablando un poco más de la toxicidad aguda, entendemos como toxicidad aguda cualquier efecto tóxico producido en un periodo corto después de una exposición y generalmente estamos hablando de 24 a 96 horas. Es una toxicidad que nos permite identificar un órgano o un sistema afectado y conocer la dosis letal 50. Es decir, esa dosis que es necesaria para causar la muerte del 50% de los animales en un experimento. Ya hablando un poco más de la toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria, lo que nosotros queremos o el objetivo principal de estas pruebas es determinar los efectos sistémicos, saber cuál es el grado de toxicidad de un producto a través de la determinación de una dosis letal 50 o una concentración letal 50. Lo que queremos saber es cuáles son los efectos que vamos a tener en nuestro organismo después de tener contacto ya sea a través de la boca, o de la piel o de la nariz. Muy bien. Ahora voy a pasar a describir un poco los procedimientos que existen alternativos para evaluar la toxicidad aguda oral. Anteriormente la guía que utilizábamos era la 401. Era una guía que utilizaba muchísimos animales, tanto ratas hembras como macho. Y pues es una guía que fue sustituida por la guía 420, 423 y 425. Todas estas son alternativas a la 401 y esto pues no invalida los resultados que se obtuvieron con una prueba de 401. Todavía existen datos de productos hechos bajo esta guía. Sin embargo, estos siguen siendo válidos. La guía fue principalmente sustituida por el número de animales. Generalmente se utilizaban de 10 a 30 animales en la de 401 y ya en las guías 420, 423 y 425 ya estamos hablando de números de 6 a 12 animales en promedio por cada prueba. La dosis máxima que nosotros probamos en estas pruebas ya es 2000 miligramos por kilogramo. Las guías ya indican que si nosotros sabemos que la categoría de acuerdo a GHS es 5, o sea, tenemos una dosis de 2000 a 5000, ya no es necesario hacer una evaluación adicional. Entonces, hablando un poco más del procedimiento, de forma general, estas guías lo que se hace es, después de un periodo de ayuno, se le administra una dosis a la rata. Generalmente la prueba la hacemos en hembras. La dosis se le administra por Gavach a la rata. Esto es a través de una cánula, la cual se introduce por la boca de la rata para alcanzar el estómago y después hay un periodo de observación. Perdón. Después de este periodo de observación, bueno, se hacen todo el registro de todos los efectos, signos que se pueda haber y se sacrifica el animal y todo esto se hace un reporte. Ahora voy a pasar a describir cada uno de ellos. Bueno, como bien lo mencioné, aquí está el número de animales promedio. Aquí vuelvo a comentar lo de la dosis máxima que nosotros evaluamos, que es 2000 miligramos por kilogramo. Solo en casos excepcionales donde tal vez tenga una relevancia hacer el estudio, evaluamos a dosis mayores. Pero esto no es lo aconsejable por el sistema globalmente armonizado, por la guía 237 y por las guías agudas orales.
Entonces, hablando un poco más de cada uno de los métodos, la primera que voy a describir es la guía OSD 420. Esta se llama método por dosis fija. El procedimiento, tenemos dos pruebas, una que es la preliminar y otra que es la principal. En este caso estoy colocando un diagrama de la prueba preliminar, pero ejemplifica muy bien cómo es el manejo de esta prueba. En la parte superior del diagrama, estoy comenzando con una dosis de 300 miligramos por kilogramo. Es una dosis que generalmente utilizamos cuando no sabemos o no tenemos información del compuesto. Dependiendo de si vemos toxicidad o no, o si hay muerte, evaluaríamos una dosis más baja o una dosis más alta. Por ejemplo, si yo comenzara a administrar una dosis de 300 miligramos por kilogramo y aquí está. Entonces, si yo comienzo a administrar una dosis de 300 miligramos por kilogramo a un animal y este muere, entonces tendríamos que probar la dosis de 50 miligramos por kilogramo en otro animal. Si este animalito muere, entonces tendríamos que probar una dosis de 5 miligramos por kilogramo en otro animal. Si este animal muere, entonces ya podríamos decir que la categoría GHS de este producto sería 1. En este caso, todavía la misma guía da opción en caso de que se quiera confirmar este resultado, evaluar en un animal adicional y si este muere, pues se confirmaría la clasificación GHS del producto. Entonces, se le llama de dosis fijas porque ya sabemos que las dosis a evaluar es de 5, 50, 300 y 2000 miligramos por kilogramo. La segunda alternativa que tenemos para evaluar la toxicidad aguda oral de nuestros productos es el método por clase de toxicidad aguda. Está descrito en la guía OSD 423. Aquí es un proceso por etapas. En cada etapa se evalúan 3 animales, como lo pueden observar. Y aquí los resultados están dados con base a la mortalidad o si hay animales moribundos. Generalmente cuando no tenemos información, de igual manera comenzamos en 300 miligramos por kilogramo. Estos son administrados en 3 animales. Si no muere uno de los ratones o muere uno, probamos una dosis de 300 miligramos por kilogramo. Si no muere o hay una muerte, entonces probamos 2000 miligramos por kilogramo en 3 animales. Si 2 o 3 mueren, entonces ya podríamos decir que la categoría de acuerdo a GHS del producto es 4. Y la dosis letal 50 dependerá de si mueren 3 o 2 animalitos. Si mueren 3, podemos decir que es de 500 y si es 2, es de 1000 miligramos por peso corporal. Ahora bien, con respecto al método alternativo Up and Down Procedure o procedimiento ascendente y descendente, de igual manera utilizamos ratas, una por etapa, hembras, generalmente aquí calculamos la dosis letal 50 utilizando el método de máxima verosimilitud, esto es el valor que con mayor probabilidad se repetiría de acuerdo a los resultados del ensayo. Tenemos 2 tipos de ensayo, el límite y el principal. El ensayo límite es muy eficiente para identificar sustancias de baja toxicidad a 2000 miligramos por kilogramo. Y aquí traigo un ejemplo de la prueba límite.
Comenzamos con una dosis de 2.000 miligramos por kilogramo. Esto se lo administramos a una rata. Si esta rata sobrevive, entonces probamos en 4 adicionales. Y si 3 o más sobreviven, entonces podemos decir que la dosis letal 50 es mayor a 2.000 miligramos por kilogramo. Si 3 o más mueren, entonces tenemos que hacer la prueba principal y podemos decir que la dosis letal 50 es menor a 2.000 miligramos por kilogramo. Si esta rata muere, entonces también tendríamos que hacer la prueba principal. ¿Y cómo hacemos la prueba principal? Pues nos basamos en los resultados del ensayo límite. Tenemos 2 criterios. Si el primer animal sobrevive a la dosis inicial, el segundo animal recibirá una dosis más alta. Si el primer animal muere o aparece moribundo en la dosis inicial, el segundo animal recibirá una dosis más baja. Y aquí utilizamos una progresión de dosis. Esta progresión de dosis es la recomendada por un programa estadístico que encarecidamente la guía OSD nos pide que sigamos, que es el programa estadístico AOD 425. Es un programa ya previamente validado por la OSD, también por EPA. Aquí estoy colocando el link en caso de que quieran consultar. Hay también disponible un manual de cómo se debe de utilizar. Y pues las dosis que evaluamos son estas, que puede ser 1,75, 5.5, 17.5, 55, 175, 550 y 2.000 miligramos por kilogramo de peso corporal. Entonces aquí traigo un diagramita para explicar un poco lo anterior. Comenzamos la prueba principal con una dosis abajo de la dosis letal 50. Probamos en una rata. Si esta sobrevive, entonces probamos una dosis mayor. Si esta rata sobrevive, entonces evaluamos una dosis mayor hasta alcanzar la dosis límite. Si esta muere, entonces probamos una dosis menor y así sucesivamente hasta que nos indique el programa estadístico. ¿Cómo se ve? Antes de pasar a cómo se ve el programa, aquí traigo algunos criterios en los cuales el programa indica que ya no debemos de continuar con la evaluación. En el primer criterio tenemos 3 animales consecutivos, sobreviven en el límite superior. El segundo criterio es que se producen 5 reversiones en 6 animales consecutivos analizados. Y el tercero es un criterio estadístico, el cual indica que al menos 4 animales han seguido la primera reversión y las relaciones de probabilidad especificadas superan el valor crítico. El mismo programa indica cuáles son el criterio que se está cumpliendo y determina la dosis letal 50. Aquí traigo unos diagramas de cómo se verían los primeros 2 criterios de interrupción. En el primero, comenzamos con evaluar 175 miligramos por kilogramo en una ratita. Si esta vive, entonces probamos 550. Si esta vive, entonces probamos 2.000 miligramos por kilogramo. Si esta vive, volvemos a probar 2.000 miligramos por kilogramo. Si esta vive, probamos 2.000 miligramos por kilogramo. Y si esta vive, aquí se termina la prueba. Y en el segundo caso, estoy hablando del criterio 2, donde se producen 5 reversiones en 6 animales. Reversiones entendiendo que vive, muere, vive. Entonces, por ejemplo, aquí, si empezamos con 175, vive, probamos una dosis más alta, 550, vive.
Probamos ahora 175, esta vive. Probamos 550, si esta murió. Probamos 175, si esta vive, probamos 550. Y si esta muere, aquí se detiene la prueba, porque se cumple el segundo criterio. ¿Cómo se ve el paquete estadístico? Aquí traigo dos imágenes. Nosotros vamos alimentando los datos conforme vamos obteniendo los resultados. Es decir, por ejemplo, aquí coloco aquí en el sistema 1, la dosis que evalué, 175 bolitas en caso de que sobrevive. Aquí sobrevivió. Entonces, el mismo programa dicta cuál es la siguiente dosis que tengo que evaluar. Entonces, me dice 2, ahora tienes que probar 550. Administro la dosis a mi rata y aquí voy colocando los datos así hasta que el mismo programa indique que tenemos que detener la prueba. En este caso, ya el mismo programa indica que la prueba se tiene que detener, indica el criterio que se cumple y calcula ya la dosis letal 50. En este caso, es un ejemplo de la prueba del tercer criterio que refiere a la parte estadística. Aquí de igual manera se van alimentando los datos, cruce en caso de que haya muerto el animal y conforme nos vaya diciendo el programa, nosotros vamos ingresando los datos observados. En este caso, después de 6 animalitos, se detiene la prueba, indica que la prueba ya está completa, que se cumple el tercer criterio, que es por valor estadístico, y calcula de igual forma el valor de dosis letal 50. Y en este caso, pues, intervalo de confianza. Entonces, ahora hablando de la parte dérmica, la guía que nosotros utilizamos es la 402. Esta guía refiere a la guía 237, la cual indica los criterios en los cuales no tendríamos que hacer la prueba. Por ejemplo, si la sustancia de prueba es corrosiva o es muy irritante, sabemos que es categoría 1 de acuerdo a GHS, no tendríamos que hacer la prueba. Si nosotros tenemos datos validados in vivo, in vitro u otros que indiquen esta corrosividad, no es necesario hacer la prueba. De igual forma, si el pH es inferior o igual a 2 o superior o igual a 11.5, tampoco tendríamos que hacer la prueba. Y como segundo punto que también es relevante en la guía 237 es que si la dosis letal 50 oral es mayor a 2000 miligramos por kilogramo y no hay efecto adverso observado, no tendríamos que hacer la prueba. Y esto se debe a que en el 98% de los casos la dosis letal 50 oral es igual o más grave que la dosis letal 50 dérmica. En estos casos lo que hacemos es utilizar la clasificación que se utilizó en la dosis letal con la dosis letal 50 oral y asignar la misma clasificación de peligro para la dérmica. Y bajo esta misma premisa, en casos donde tengamos una dosis letal 50 oral inferior a 300 miligramos por kilogramo, tampoco sería necesario hacer esta prueba. Existen varias publicaciones que hablan al respecto. Aquí yo les estoy colocando una que salió en el 2019, en donde participaron varias de las colaboradoras que están participando en este seminario, en donde se hace una comparación de las dosis letal 50 dérmica y oral de casi 350 productos agroquímicos y se observa que en estos casos la toxicidad oral no es, más bien la dermal no es mayor a la oral.
Entonces, yo al final de la presentación les estaré dejando el link a este artículo para que le den una mirada y pues con este estudio pues reafirma lo que indica la guía. En caso de que no podamos cumplir con estos criterios, siempre tenemos la opción de hacer el estudio. En el estudio, generalmente, cuando no tenemos información, comenzamos con 200 miligramos por kilogramo. Este es un diagrama tomado de la guía también. Generalmente hacemos dos pruebas, una preliminar y una principal. Aquí estoy hablando de la principal. Si comenzamos administrando a 2 animales 200 miligramos por kilogramo y en este caso uno de esos animales muere, entonces podemos asignar una categoría de 3 al producto, de acuerdo con el sistema de GHS. Y con respecto al procedimiento, bueno, lo que hacemos es utilizar ratas, de igual manera hembras. Lo que hacemos es retirar el pelaje del animalito, de la parte del lomo. Administramos, colocamos aquí la sustancia de prueba, lo tapamos con un parche, ponemos cinta, esto para evitar que el animalito se lama y pues lo dejamos en observación casi lo dejamos aquí aproximadamente 24 horas. Después de ese periodo se retira, se limpia la zona con agua y se deja en observación el animalito. Después de ese periodo se le hace una necropsia para ver el efecto en los órganos del animal. Y finalmente tenemos lo que es la toxicidad aguda inhalatoria. No tenemos un método alternativo in vitro actualmente, pero la guía 237 da alternativas en caso de que no sea posible hacer el estudio. Por ejemplo, si la sustancia es de baja volatilidad, tiene estas presiones de vapor, no va a ser necesario hacer un estudio de toxicidad aguda inhalatoria. Por ejemplo, en este caso quedarían las ceras, productos que son muy pastosos, entonces no sería posible hacer la prueba. También, por ejemplo, sustancias que tienen partículas de tamaño muy grandes, por ejemplo, gránulos, ahí también podríamos evitar hacer esta prueba. Si el producto no se genera un gas, un vapor, un aerosol, entonces que pueda provocar una toxicidad animal baja. Entonces, bajo las condiciones óptimas de la cámara que se va a utilizar, entonces tampoco no tendríamos que hacer este estudio. Nosotros sabemos que todas las partículas que van a llegar al tracto respiratorio deben de cumplir con estos dos criterios. Si pues no cumplimos con estos criterios, siempre tenemos opción del procedimiento con los animales. La guía que utilizamos es la 403. Aquí ya utilizamos ratas. Pueden ser machos o hembras. Generalmente son hembras, pero no es limitativo. Probamos 3 niveles de concentración o en la prueba límite probamos 20,000, 20 miligramos por litro y 5 miligramos por litro. Y aquí lo que hacemos es exponer a las ratitas a una concentración. Y aquí estamos constantemente monitoreando el tamaño de partícula, el flujo, que sea constante. Y de igual manera, después de la exposición, que generalmente es un periodo de 4 horas, tenemos un periodo de observación. Al final sacrificamos a los animales, hacemos una necropsia para ver cuáles son, si hay algún órgano afectado, y todo eso se incluye en el reporte final.
Entonces, con esto termino mi presentación. Yo aquí estoy dejando las referencias a cada una de las guías. Aquí también está el link al artículo que mencioné. Y con esto daría pie a la doctora Ligia para que nos hable un poco más de los cálculos que podemos hacer para estimar la toxicidad aguda de los productos. Gracias, Josefina. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Por las dudas, Ligia, se ve como la vista del texto. Bien, ahí está, Ahora sí. perfecto. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Vamos a continuar ahora hablando de toxicidad aguda, métodos alternativos para el registro de productos formulados. Creo que también voy a apagar la camarita para que no haya interferencia durante la presentación. Ajá. Entonces, como les comentó Josefina, estamos hablando de toxicidad aguda. Esto significa toxicidad aguda oral, dérmica e inhalatoria. También, como les comentó Josefina, esto implica toxicidad sistémica. Quiere decir que para evaluar la toxicidad aguda por estas tres vías, cualquiera sea de ellas, cualquiera de las tres, el producto tiene que ser absorbido, es decir, ingresar a nuestro organismo, distribuirse por nuestro organismo. De esa forma vamos a poder evaluar los efectos sistémicos, que sistémicos quiere decir precisamente eso, que comprometen a nuestro organismo como un todo. Para toxicidad aguda, entonces, es muy difícil el desarrollo de métodos alternativos in vitro o in químico, como después van a ver en las próximas charlas para las otras evaluaciones, en las cuales se evalúan los efectos por contacto, como son la irritación dérmica, irritación ocular y sensibilización. En esos casos, la evaluación de métodos in vitro y in químico está mucho más avanzada, y que no es el caso de la toxicidad aguda oral dérmica inhalatoria, que como les comentaba, el producto necesita ser absorbido y distribuirse en nuestro organismo para poder evaluar el efecto que estamos buscando. Entonces, esta propuesta del GHS nos ayuda a clasificar los productos formulados, basándonos... Perdón, Ligia, perdón que te interrumpa. ¿Puede ser que estés pasando los slides, pero no están pasando? No, todavía no pasé Ah, ninguno. perfecto, perdón. Entonces, volviendo, esta clasificación que acabamos, o que vamos a comentar, nos permite, en el caso de mezclas, o sea, de productos formulados, recordamos que estamos hablando solamente de productos formulados, nos permite clasificarlos basándonos en informaciones que ya existen, es decir, sin tener que generar datos experimentales específicos para el producto. Lo que les muestro aquí, como vamos a hablar de una propuesta del Sistema Globalmente Armonizado, o GHS,
es una comparación entre la clasificación toxicológica del GHS y de la Organización Mundial de la Salud del 2009, que todavía utilizan muchos países en América Latina. Y como pueden ver, la extrapolación de una clasificación a otra es muy simple, ¿sí? O sea que realizar esta extrapolación para los productos que hoy están clasificados bajo el sistema de la Organización Mundial de la Salud al sistema globalmente armonizado realmente no implica grandes complicaciones, y sí las diferencias están en cómo se expresa el resultado. El GHS o sistema globalmente armonizado ha incorporado el uso de pictogramas, y las palabras de alerta o de advertencia son diferentes, son un poco diferentes a las que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Esto es para el caso de la toxicidad aguda oral. Aquí les muestro la comparación entre la Organización Mundial de la Salud y el sistema globalmente armonizado para la toxicidad aguda dermal, que como pueden ver también es muy simple la extrapolación de la clasificación de la OMS al GHS. De la misma forma, el GHS trae la incorporación de pictogramas y palabras de advertencia que son un poco diferentes a las que usa la Organización Mundial de la Salud, pero que básicamente implican lo mismo. Para el caso de toxicidad aguda por vía inhalatoria, no se los muestro porque la Organización Mundial de la Salud no tiene clasificación para toxicidad aguda inhalatoria. La Organización Mundial de la Salud clasifica la toxicidad aguda en base a los efectos por vía dérmica y por vía oral. En cambio, el sistema globalmente armonizado también considera la toxicidad aguda inhalatoria, y esa es otra diferencia entre las dos clasificaciones. Pero bueno, por ese motivo no les pude hacer una tablita comparando las dos clasificaciones, porque para la OMS no existe tal clasificación. Entonces, para la clasificación de mezclas, en el caso de toxicidad aguda, que esto aplica tanto para toxicidad aguda oral, dérmica, inhalatoria, y como les decía antes, cuando no hay datos experimentales específicos para la mezcla, y es la propuesta no generar datos experimentales, sino utilizar la información que ya existe, el sistema globalmente armonizado hace dos propuestas: utilizar los principios de extrapolación entre productos o entre mezclas similares, o sea, extrapolar datos que ya existen de mezclas similares a la mezcla que estamos necesitando clasificar o evaluar. Y la segunda propuesta es la propuesta del cálculo, es decir, estimar la toxicidad aguda de una mezcla con información que ya exista, repito, que ya exista para cada uno de los componentes de esa mezcla. En el caso del principio de extrapolación, es decir, de información existente para mezclas hacia otras mezclas similares, extrapolar la clasificación, tenemos 5 situaciones diferentes que las vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Variación entre lotes es la primera circunstancia que menciona el sistema globalmente armonizado, que parece muy obvio, pero evidentemente no lo es, por eso el sistema globalmente armonizado lo menciona. Y lo que nos dice claramente es que la toxicidad de un lote se extrapola a todos los lotes de esa mezcla que han sido producidas por el mismo fabricante o bajo supervisión de ese fabricante. Quiere decir que para un mismo producto fabricado por el mismo fabricante que utiliza las mismas materias primas y utiliza el mismo proceso de manufactura, o ese fabricante supervisiona la fabricación de esa mezcla en otro local,
que utiliza su mismo proceso de fabricación, con las mismas materias primas, bueno, el valor obtenido o la clasificación obtenida para un lote aplica a todos esos otros lotes fabricados. Es decir, que no es correcto que se solicite estudios nuevos para diferentes lotes, siempre que estos vengan de un mismo fabricante o ese fabricante supervisione la fabricación de esos otros lotes en otro local. El segundo criterio de extrapolación es el criterio de dilución. ¿De qué se trata esto? Si nosotros tenemos una mezcla que ya fue evaluada, es decir, información que ya existe, no es información que necesitamos generar, sino que ya existe, una mezcla ya evaluada, y la nueva mezcla que nosotros queremos que sea aprobada para uso es esta mezcla pero diluida, existen circunstancias en las cuales vamos a poder extrapolar la clasificación de la mezcla ya evaluada a la nueva mezcla diluida. ¿Cuáles son esas circunstancias? Entonces lo tenemos acá en esta tablita de ejemplo. Tenemos la mezcla A que ya fue evaluada y que está clasificada, y tenemos la mezcla diluida, que es la nueva mezcla que queremos que sea aprobada. Entonces yo voy a poder extrapolar el resultado de la mezcla para la mezcla diluida, siempre que el diluyente que yo utilice, ¿sí?, pertenezca a la misma categoría de peligro que el componente menos tóxico de la mezcla. Entonces yo acá puedo hacer la extrapolación porque el diluyente es categoría 2, como el componente menos tóxico de la mezcla, que es categoría 2. Si el diluyente que yo utilicé hubiese sido categoría 1, entonces esta extrapolación no podría haber sido realizada. El otro criterio es la situación opuesta, es decir, la concentración de una mezcla. Entonces, el sistema globalmente armonizado nos dice que la extrapolación, en caso de concentración de mezclas, solo puede realizarse para mezclas que tengan la peor categoría de peligro, o sea, que estén clasificadas como categoría 1. Y vamos a ver el ejemplo acá, en la tablita, en la cual tenemos una mezcla A, que ya fue evaluada, que ya conocemos que pertenece a la peor categoría de peligro, que es la categoría 1, y la concentramos. Entonces, ¿cuándo esa categoría A va a poder ser extrapolada a la nueva mezcla concentrada? Solamente en los casos en los cuales el componente que aumenta su concentración sea el componente que tiene la peor categoría de peligro. En este caso, el componente 1, como ejemplo, está clasificado como categoría 1, y fue el componente que aumentó su concentración. Por eso podemos extrapolar el resultado de la mezcla A hacia la mezcla A concentrada. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si aumenta el componente que tiene una menor categoría de peligro en vez de este componente? ¿Por qué no puedo hacer la extrapolación? En el caso de que el componente categoría 2 hubiese aumentado su concentración, la extrapolación podría hacerse, pero no sería científicamente correcto, porque si yo estoy aumentando la concentración de un componente menos tóxico, la mezcla podría mejorar su categoría de peligro. Entonces, no es que no se pueda realizar, sino que tal vez nos estamos perdiendo la oportunidad de tener una mezcla con una categoría final mejor que la anterior. Por eso lo que nos dice el GHS es científicamente correcto conservar la peor categoría de peligro cuando concentramos una mezcla, siempre que el componente que aumenta la concentración también sea el de peor categoría de peligro. Esto sería científicamente correcto.
El cuarto criterio de extrapolación que nos ofrece el sistema globalmente armonizado es la extrapolación de una misma categoría de peligro para una tercera mezcla. O sea, ya nos estamos dando cuenta que en este caso necesitamos 3 mezclas. Y la situación que nos plantea en este caso es cuando nosotros tenemos 2 mezclas que ya fueron evaluadas, es decir, para las cuales ya existe información, para las cuales ya tenemos una categoría de peligro, que en este caso está representado por la mezcla A y la mezcla B, que son 2 mezclas ya evaluadas. Las condiciones son que estas mezclas tengan exactamente los mismos componentes, tienen que tener los mismos componentes, y la mezcla que yo estoy queriendo introducir, la nueva mezcla, que sería la mezcla C, también tiene que tener los mismos componentes que la mezcla A y la mezcla B. La condición es que la concentración de estos componentes en la mezcla C tiene que ser intermedia entre la concentración en la mezcla A y la concentración en la mezcla B. Entonces, por ejemplo, el componente 1, que tiene una concentración de 30% en la mezcla A y 25% en la mezcla B, tiene una concentración de 20% en la mezcla C. Entonces, en estos casos, yo puedo extrapolar para la mezcla C el resultado de la mezcla A y de la mezcla B, que tiene que ser el mismo. Es decir, las condiciones están bien puntuadas, ¿sí? La mezcla A y la mezcla B tienen que pertenecer a la misma categoría de peligro para que yo pueda extrapolar ese resultado para la mezcla C, que va a ser una mezcla que tiene concentraciones intermedias entre los componentes de la mezcla A y la mezcla B. Y la quinta situación que nos plantea el sistema globalmente armonizado es de mezclas, lo que llama mezclas esencialmente similares. Ustedes vieron que en todos los casos anteriores las mezclas tienen que tener exactamente los mismos componentes. Varían la concentración porque la mezcla fue diluida, porque la mezcla fue concentrada, o porque tenemos concentraciones intermedias entre estas 2 mezclas conocidas. En este caso, la situación cambia. Por eso a esta situación la llama de esencialmente similares. Porque en este caso se contempla la situación de que pueda haber componentes diferentes en las mezclas. Entonces, acá tenemos el ejemplo de 2 mezclas. Tienen un componente en común, que es el componente A, que se encuentra presente en las 2 mezclas, y tienen un componente diferente, que en este caso lo mencionamos como componente B para la primera muestra y componente C para la segunda muestra. Entonces, ¿qué nos dice el sistema globalmente armonizado? Que el componente similar, que en este caso es el componente A, tiene que estar en concentración similar, como ven, está en la misma concentración en las 2 mezclas. Y los componentes diferentes, que son el componente B y C, también tienen que estar en la misma concentración, es decir, 70% en estos 2 casos, 70%, pero además de estar en la misma concentración, este componente que es diferente en las muestras, tiene que pertenecer a la misma categoría de peligro. Es decir, que el componente B tiene que tener la misma categoría de peligro que el componente C. Entonces, en ese caso, yo voy a poder extrapolar el resultado de esta mezcla para esta segunda mezcla. ¿Sí? Entonces, repitiendo, los componentes similares tienen que estar en concentraciones similares, y los componentes diferentes tienen que pertenecer a la misma categoría de peligro y también estar en concentraciones similares en las 2 muestras. Bueno, y esto en lo que tiene que ver con
extrapolación, que como decíamos antes, es a partir de datos de una mezcla hacia otras mezclas. Cuando esta situación no es posible, tenemos una segunda opción, que es el cálculo, que es estimar la toxicidad aguda con información existente para cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces, pueden darse varias circunstancias que el sistema globalmente armonizado las considera diferentes y para las cuales tenemos que considerar abordajes diferentes. La primera es cuando tenemos datos disponibles para todos los componentes de una mezcla, es decir, no necesitamos generar ningún dato, sino que ya existen datos disponibles. La segunda situación es cuando tenemos parte de los componentes sin datos disponibles en una concentración igual o menor al 10%, es decir, el total de componentes de toxicidad desconocida en la mezcla es igual a 10 o menos, 10% o menos. Y la tercera situación es cuando el total de componentes de toxicidad desconocida en la mezcla supera el 10%. Entonces, estas son las tres situaciones que nos plantea el sistema globalmente armonizado. Bueno, ¿qué componentes tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo? Todos los componentes que se encuentren presentes en la mezcla en concentraciones igual o mayor al 1%. Es decir, que si yo tengo algún componente en una concentración menor al 1%, no necesito considerar la información de ese componente para realizar el cálculo. Otros componentes para los cuales yo no necesito utilizarlo en el cálculo son aquellos componentes no tóxicos, como podría ser el ejemplo del agua. Pero cualquier componente para el cual yo tenga información y esa información me diga que ese componente no requiere clasificación para toxicidad aguda, tampoco lo tengo que tener en cuenta para hacer el cálculo de la estimación de la toxicidad aguda. Puede haber circunstancias en las cuales la información que tengamos no sea la dosis letal 50, en el caso de toxicidad aguda oral y dérmica, o la concentración letal 50, en el caso de la toxicidad aguda inhalatoria, pero sí tengamos alguna otra información, como por ejemplo la categoría de peligro. O, como habrán visto muchas veces, no tenemos la dosis letal 50, pero sí tenemos un rango de valor. Habrán visto muchas veces que una dosis letal 50 es informada como mayor a 300 miligramos por kilogramo y menor que 2000 miligramos por kilogramo, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, tenemos un rango de valor, no tenemos un valor único. Entonces, en estas dos circunstancias, esta información no nos sirve para hacer el cálculo, pero sí nos sirve, ¿sí?, para convertir esta información en un valor de dosis letal 50 que nos permita realizar el cálculo. Esta conversión se realiza según esta tabla que trae el sistema globalmente armonizado. Entonces, como ejemplo, si yo para alguno de los componentes de la mezcla no tengo el valor de la dosis letal 50 oral, pero sí sé que está clasificado como categoría 4, el YAGA-S me dice que para hacer el cálculo de la toxicidad aguda, tengo que utilizar un valor de dosis letal 50 de 500.
O si, por ejemplo, yo no tengo la dosis letal 50, pero tengo un rango de valor que puede ser que la dosis letal 50 es mayor que 2000, pero menor que 5000, el sistema globalmente armonizado me dice que para hacer el cálculo tengo que utilizar como dosis letal 50 un valor de 2500. Si no tenemos la dosis letal 50, la concentración letal 50, y tampoco tenemos una categoría de peligro o un rango de valor, es decir, no tenemos ninguna de las informaciones anteriormente mencionadas, el sistema globalmente armonizado también nos da la posibilidad de estimar el valor de la dosis letal 50 a partir de otras informaciones. Por ejemplo, a partir de información que tengamos para una vía de exposición, para otra vía de exposición, es decir, de un estudio dérmico para oral, o de un estudio oral para inhalatorio, ¿sí? Si tenemos datos en humanos, y nos permiten estimar un valor de dosis letal 50 o concentración letal 50, si tenemos otro estudio de mayor duración, pero que haya mostrado efectos agudos, y por lo tanto nos permita ese estudio también estimar un valor de dosis letal 50 o concentración letal 50, o si no tenemos datos para algún componente de la mezcla, pero sí tenemos datos para alguna sustancia análoga a ese componente, químicamente y estructuralmente similar, y entonces podamos utilizar el valor de dosis letal 50 o concentración letal 50 de esa sustancia análoga para el componente que nosotros tenemos en la mezcla, y no tenemos datos. Entonces, como ven, el sistema globalmente armonizado da varias opciones para que nosotros podamos obtener valores de dosis letal 50 o concentración letal 50 que podamos utilizar para realizar el cálculo. Antes de realizar el cálculo, una vez que juntamos toda la información de todos los componentes de una mezcla, y vemos que todos los componentes de la mezcla pertenecen a una misma categoría de peligro, en ese caso no necesitamos realizar el cálculo y la mezcla automáticamente lleva la misma categoría de peligro de sus componentes. O sea que es la única circunstancia en la cual no necesitamos realizar el cálculo, en la que todos los componentes de la mezcla pertenezcan a la misma categoría de peligro. En todas las demás circunstancias vamos a tener que realizar el cálculo. Entonces, este es el cálculo que nos propone el sistema globalmente armonizado para hacer la estimación de la toxicidad aguda, en el cual la toxicidad de la mezcla es igual a la suma, ¿sí?, de la toxicidad de cada uno de los componentes según su concentración presente, ¿sí? C significa concentración, y este es el valor de toxicidad aguda para ese componente. Entonces aquí les puse un ejemplo de un cálculo, en el caso de que, como les mostraba antes, tengamos componentes disponibles, o informaciones disponibles, perdón, para todos los componentes. El cálculo es muy sencillo, es la concentración de cada componente y su dosis letal 50 o concentración letal 50, y la suma nos va a dar como resultado la toxicidad de la mezcla. En el caso, que es el segundo caso, que tengamos componentes o un total de componentes de toxicidad desconocida en cantidades iguales o menores al 10%, la propuesta del sistema globalmente armonizado es que utilicemos el mismo cálculo, como lo ven acá, la concentración del componente y su dosis letal 50
o concentración letal 50, solo que en este caso tenemos información, en el caso, este ejemplo que les puse acá, tenemos información para el 90% de los componentes. Entonces calculamos la estimación de lo que sería la toxicidad de la mezcla, ¿sí? Y en este caso específico, como existe parte de los componentes para los cuales nosotros no teníamos información y no pudimos incorporarlos en el cálculo, cuando informemos la toxicidad de la mezcla, en este caso, tenemos también que informar qué porcentaje de componentes de toxicidad desconocida tuvimos para esa muestra específica. Entonces, en este caso, aquí, en este caso imaginario, calculamos que teníamos datos para 90% de los componentes y 10% de los componentes sin datos, entonces la toxicidad de la mezcla calculada es 813 miligramos por kilogramo de peso, pero tenemos que agregar que 10% de los componentes eran de toxicidad desconocida. Entonces esta es la salvedad que tenemos que hacer en los casos, en el segundo caso, cuando los componentes de la mezcla de toxicidad desconocida se encuentran en concentraciones iguales o menores de 10. Y el tercer caso, que les planteaba al comienzo, es cuando tenemos un total de componentes de toxicidad desconocida mayor al 10%, y el sistema globalmente armonizado nos muestra cuál es el cálculo que tenemos que hacer. Y las modificaciones están en el lado izquierdo del cálculo, es decir, al total, al 100% de la mezcla, les tenemos que restar la suma de componentes de toxicidad desconocida, y la parte derecha del cálculo es exactamente la misma. La concentración del componente y su dosis letal 50 o concentración letal 50. En este caso, al igual que en el caso anterior, al resultado del cálculo, que en este caso fue 833 miligramos por kilogramo de peso, también tenemos que hacer la salvedad de cuál fue el porcentaje de componentes de toxicidad desconocida y que no pudimos utilizar en el cálculo de la mezcla. Bueno, entonces para cerrar, para calcular entonces la toxicidad aguda, oral, dérmica o inhalatoria de mezclas, sin necesidad de generar datos experimentales, basándonos exclusivamente en datos experimentales que ya existan, el sistema globalmente armonizado nos da dos opciones: extrapolar de una mezcla a otra, o calcular la toxicidad aguda con base en informaciones de cada uno de los componentes. ¿Sí? En el caso de extrapolación de una mezcla a otra, tenemos 5 circunstancias diferentes, ¿sí? Que son variación entre lotes, dilución o concentración de una mezcla de componentes idénticos, extrapolación de una misma categoría para una tercera mezcla, también en el caso de las 3 mezclas tienen que tener componentes idénticos, lo que varían en estos 3 casos es la concentración, y la quinta circunstancia sería con mezclas esencialmente similares, en que nos da la posibilidad de extrapolar de una mezcla a otra cuando hay componentes diferentes, siempre que estos pertenezcan a la misma categoría de peligro y se encuentren en concentraciones similares. Y por otro lado, entonces, cuando no podemos hacer ninguna de estas, no tenemos posibilidad de ninguna de estas 5 opciones, es realizar el cálculo. Existen, como les comentaba, 3 circunstancias cuando tenemos datos para todos los componentes. El dato que necesitamos es la dosis letal 50 o concentración letal 50 de los componentes.
Y hay varias opciones que nos da el sistema globalmente armonizado para llegar a obtener esa información, en el caso de que no la tengamos. Y tenemos tres circunstancias, que son cuando tenemos datos para todos los componentes, cuando tenemos un total de componentes de toxicidad desconocida en concentración igual o menor al 10%, o la tercera circunstancia es cuando tenemos un total de componentes de toxicidad desconocida mayor al 10%. Bueno, esto es todo entonces lo que les quería mostrar en cuanto a las propuestas del sistema globalmente armonizado para el cálculo de toxicidad aguda, oral, dérmica, inhalatoria, sin generar datos experimentales, basándonos en la información científica que ya existe. Muchísimas gracias, Alicia, la verdad que fue muy interesante. Los invitamos nuevamente, si quieren ir dejando sus consultas en la sección de preguntas y respuestas. Mientras tanto, no sé si tienen alguna consideración final que quieran compartir con la gente que nos está acompañando, mientras esperamos que vayan dejando sus consultas. Finalizar cualquiera de las dos. Mientras tanto, yo voy a pasar un aviso parroquial. Las presentaciones y el video de la charla va a estar disponible en el campus virtual, como compartimos toda la información, va a estar también ahí disponible, lo mismo que ya está el video y la presentación del martes de la doctora Monique Perrón. Nos llegan felicitaciones por las dos presentaciones, excelentes presentaciones, así que de nuevo muchas gracias. Y bueno, eso, si quieren comentar algo final, cualquiera de las dos. Por mi parte no tengo ningún comentario, simplemente volver a agradecer por invitarnos a este seminario. Como mencionaste, las presentaciones van a estar grabadas. De todas maneras, si hay alguna cuestión que no haya quedado clara, alguna pregunta, nosotros estamos a disposición para dar respuesta a preguntas que vayan surgiendo. Bien, ahora sí llegaron las consultas. Bueno, obviamente, Claro. muchas felicitaciones, muy buenas las presentaciones nuevamente. Y acá tenemos una pregunta de Amalia, que dice: los efectos de potenciación o sinergismo entre componentes de una mezcla, ¿no se considerarían en los cálculos solo efectos aditivos? ¿No estaríamos subestimando la toxicidad en esos casos? No, la verdad que en todos los casos que esto se ha obviamente validado, ¿no es cierto? Haciendo cálculos y comparando los resultados con, en caso de mezclas para las cuales ya se tiene el estudio, ¿no es cierto? Y está demostrado que no se subestima la toxicidad. Tengo otra aquí para Josefina. Sabemos bien que los agricultores hacen diferentes mezclas de campo. ¿Qué pasa en esos casos y cómo deberían ser consideradas esas mezclas y cómo podemos manejarlas? Perdón, estaba en mute. Realmente lo que hacemos es caracterizar los efectos tóxicos de cada una de las formulaciones. Cuando realizamos una categorización por GHS, colocamos la de mayor peligro en las etiquetas y con eso estamos cubriendo los posibles peligros del uso de la formulación. Bárbaro. Bueno, a ver, tengo otra consulta por acá.
¿qué países en América Latina aceptan ampliamente el uso de extrapolaciones? No sé si después, Josefina, querés complementar un poquito. En realidad, el tema de métodos alternativos es un tema que está muy poco contemplado en las legislaciones de América Latina, ¿no es cierto? Entonces no existen mención específica en cuanto que se aceptan o que no se aceptan. O sea, la mayoría de las legislaciones directamente no los mencionan. No dicen que se aceptan, pero tampoco dicen que no se aceptan. Entonces, en realidad es un tema de conversar con las autoridades, porque las legislaciones de los países de América Latina, la mayoría de ellos no contemplan el tema de métodos alternativos, están bastante atrás, ¿no es cierto?, las legislaciones de América Latina cuando comparadas con legislaciones de Europa o de Estados Unidos. Entonces es un caso que tiene que ser conversado con las autoridades, no hay otra opción, no veo otra opción. No sé, Josefina, si querés Sí, complementar. concuerdo contigo. Hay países como Estados Unidos o Europa que ya están aceptando estas approach, pero en el caso de América Latina todavía no es tan claro, las regulaciones todavía no lo contemplan, pero considero que ahí se puede hacer un trabajo conjunto con las autoridades para que vayan conociendo estos procesos y se vayan implementando, ¿no? Entonces, eh, sí, concuerdo que sería algo que se tendría que conversar con los reguladores. Eso pasa en la mayoría de los países, ¿no?, en América Latina, obviamente. Acá nos comenta Andrea que Brasil y México, por ejemplo, contemplan la aceptación de los cálculos del sistema globalmente armonizado. El resto de los países de América Latina no. Justamente eso les iba a comentar. Tenemos otro comentario acá. Bueno, de vuelta, muchas gracias por las presentaciones. Existía, una vieja fórmula Pitney para las mezclas que tomaban las toxicidades de los componentes. Esta metodología es un poco más compleja, pero definitivamente nos ayudará con el bienestar animal. ¿Quieren? Y bien, acá tengo una pregunta para Ligia. Cuando explicaste la extrapolación en mezclas de componentes, y hay dos componentes, no sé si vos lo estás también leyendo, pero por las dudas dije NER, Diferente. B y C, se mencionaba que debían ser similares, que no es iguales, en composición. ¿Qué tanta variabilidad hacia arriba o hacia abajo es permitida? Bueno, en realidad, lo ideal es que la concentración sea la misma, sin variación. Eso es lo ideal, que la concentración de los componentes diferentes sea la misma. Bien, a ver si no me pasé ninguna por alto, por las dudas. Bien, esta es la pregunta. Y tenemos otra consulta por acá. Es una consulta puntual, la de Marcelo, para el caso de formulaciones con pH extremos, pero ni menor a 2 ni mayor a 11.5, por ejemplo, un pH de 2.5. Para evitar sufrimiento innecesario de animales, ¿debería primero agotarse todas las fuentes de información alternativas antes de considerar necesario un estudio de toxicidad oral aguda? ¿Correcto? ¿Cómo se justificaría en este caso si la formulación no es tan conocida? ¿Qué significa si la formulación no es tan conocida? Me imagino que Marcelo, refiere a que no hay tantos datos No hay tantos disponibles. datos. Marcelo, si nos querés ayudar con tu pregunta. Exactamente, lo que decías vos, Josefina. Bueno, lo recomendable es agotar todas las posibilidades, tener bien caracterizado el producto para saber si hacemos el estudio o no.
La guía solo menciona en esos casos extremos cuando es menor a 2 o mayor a 11.5. Entonces, en este caso tendríamos que continuar haciendo la prueba. No sé qué opinas ahí, Ligia. Sí, lo ideal es extremar todas las medidas para evitar el sufrimiento animal, ¿no es cierto? Bueno, pero hay casos en los que cuando uno habla de métodos alternativos tenemos que reconocer que hoy, por lo menos hoy, hay casos en que todavía tenemos que recurrir A la prueba. al estudio en vivo porque nuestro objetivo final es proteger la salud humana, entonces necesitamos la información, ¿no es cierto? Pero sí, extremar todas las posibilidades para evitar el sufrimiento animal, pero hay casos en que no existe alternativa y tenemos que conducir el estudio en vivo. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de último momento. Yo no estoy viendo más preguntas por aquí por ahora. Obviamente, muchísimas felicitaciones, excelentes felicitaciones. No, gracias a vos, Marcelo, por el follow-up en la pregunta, por si no te habíamos entendido. Si no hay más consultas, me queda solo nuevamente agradecerles y, bueno, despedirnos por hoy. A ver, que tengan muy buen resto de jornada a todo el mundo. A los que están en Argentina, buen fin de semana largo. Ya termina nuestra semana por ahora. Y nuevamente, Josefina, Ligia, muchísimas gracias y los esperamos el martes, nuevamente a la misma hora. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estén todos bien.